El siguiente programa es apto para todos. No contiene escenas de sexo ni de violencia. Los menores de edad deben estar acompañados de un adulto responsable. Sean santos como vuestro Padre Celestial es santo. Esa es la invitación que desde el Antiguo Testamento se nos viene haciendo. El libro de Levítico nos invita a la perfección y ya Jesús nos lo vuelve a recordar en sus evangelios. Por eso agradecemos este espacio de AUPAN Televisión, porque nos permite hacer una pequeña reflexión acerca de la vida de los santos y también en ellos de los mártires. Recordemos la vida de los santos, de aquellos hombres y mujeres laicos o consagrados que trataron de encarnar en su vida esto que nos dice la Sagrada Escritura: sean perfectos y sean santos. Recordemos que no se logra de la noche a la mañana, en un abrir y cerrar de ojos. La santidad es un proceso que se inicia desde el propio día del nacimiento, muy especialmente aquel nacimiento espiritual, el santo bautismo, cuando se sembró en nosotros la semilla de la salvación, de la redención. Y es ahí donde empezamos a caminar. Y ese camino que se va haciendo en muchos momentos muy difíciles, un poco complicados, y que vienen altibajos, pero avanzando y avanzando en ese deseo. Por eso, a través de este espacio queremos presentar el testimonio de los santos que por sus virtudes lograron ir llevando a práctica este gran deseo de la santidad. Y repito, no es algo fácil, es algo complicado, porque es una lucha tratar de vivir los mandamientos, de llevar una vida conforme al Evangelio. No es fácil para nadie, ya que en el mundo se presentan muchas pruebas y dificultades, pero se puede. Si estos santos, si los mártires lograron dar ese paso, y por eso la Iglesia nos los presenta como un vivo ejemplo de que sí se puede, no se busca otra cosa sino eso. Y cuando la Iglesia nos los presentan a través de la memoria o estas celebraciones litúrgicas, no es para adorarlos ni para ser idólatras de estos santos, porque no, el cristiano, el católico no es idólatra. Tenemos estas personas a quienes les reconocemos la manera de vivir, cómo lucharon pues para de verdad estar en gracia de Dios. Entonces, qué bueno que este espacio sirva para recordarnos a todos que es una invitación a todos, muy especialmente que hemos recibido desde el bautismo, repito, esa semilla que se ha sembrado. Entonces, cada santo que nosotros leemos, no es fácil, no les tocó fácil. Leer la vida de ellos es, de alguna manera, una radiografía de lo que es nuestra vida. No crean que son santos y ya, y la Iglesia los llevó a los altares, los canonizó, fue algo muy sencillo, ¿no? Les tocó lágrimas, penitencias, muchos sacrificios. Entonces, es la invitación, pues, y hoy vamos a tratar de decir algo de San Carlos Luanga y con él un grupo de compañeros que fueron mártires. Estos son mártires. Entonces son santos mártires, los otros son santos que murieron, pero no martirizados, pero que en su vida lucharon. Recordemos ahorita recientemente Juan Pablo II, Juan 23, San Juan Pablo II y Juan 23, San Juan 23. De los nuestros, Laura Montoya.
Ellos no fueron mártires porque los asesinaron, no, murieron, muerte natural. Pero aún así, seguro que muchos de ellos en el sufrimiento, en la persecución, hubo martirio también en su corazón. A la madre Laura le tocó duro, le tocó sufrir, fue perseguida de un lugar a otro, muchos enemigos, pero ella seguía. Y así cada uno de estos santos. Pero ya el martirio, el santos mártires son aquellos que han derramado la sangre, aquellos que han preferido morir antes que renegar o renunciar a su fe. Entonces, Carlos Lwanga nació en 1865 en Uganda, esto es África. Allí nace, y lo más importante de este santo de hoy mártir es que no era un sacerdote, ni un obispo, ni un papa, ni una religiosa, era un laico. Y entonces a la invitación para ustedes los laicos, recuerden que el laico es todo bautizado. Aquel que se bautiza es un laico, el laico viene de laos, que significa pueblo de Dios. Y ustedes son pueblo de Dios. Y como son pueblo de Dios, están invitados a vivir según el Evangelio. No solamente para los consagrados, sino para todos. De alguna manera, todos somos consagrados desde el día de nuestro bautismo. Nos consagran para Dios. Entonces, un laico comprometido, esa es la diferencia. Está el laico o está aquel comprometido, es decir, el que entiende que en su vida Cristo es muy importante y quiere que también ese mismo Cristo sea importante para otras personas. De ahí que la evangelización no es a atropellar a las demás personas, a obligarlas, sino al contrario, a mostrarles y a compartirles ese reino de los cielos que es lo más importante. Entonces, para resaltar, laico cristiano, nacido en 1865. Entonces, nos permite recordar este mártir, las primeras misiones católicas allí en África. Se nos dice que los primeros que fueron a evangelizar fueron los anglicanos. Recordemos que la Iglesia Católica no es la única. De la Iglesia Católica han salido otros hermanos que se han dividido por una u otra razón, pero que son iglesias. Hay que diferenciar también entre iglesias y sectas. En nuestros medios, en nuestros municipios hay sectas, son grupos pequeños que se han separado de nosotros como pequeños guetos, pero no tienen vía sacramental, escasamente el bautismo. Las otras iglesias, como los luteranos, anglicanos, ortodoxos, llevan una vida más sacramental. Entonces, por eso son iglesias, tienen de alguna manera jerarquía. Entonces, a estas misiones especialmente llegaron primero los anglicanos. De esos anglicanos también muchos murieron. Pero como la tradición de llevar a los altares es de la Iglesia Católica, pues por ende en ella mencionamos es a los que eran católicos. Pero sabemos que esos que murieron, anglicanos o tal vez de otras denominaciones y que murieron a causa del Evangelio, también son mártires y seguro reciben pues esta recompensa en el cielo. Entonces, hay una realidad, desde que nuestro Dios quiere sembrar el reino de los cielos, siempre va a encontrar obstáculos, el mismo Dios. Personas que no desean saber nada de Dios, los ha habido, los hay y los va a seguir habiendo en todas partes, y ahí se van dando más a conocer o floreciendo más también estos grupos que no quieren nada de religión o de iglesias o de Dios, pero que se respetan porque estamos en un mundo libre. Entonces siempre que hay mártires es porque hay enemigos del Evangelio, es una realidad. Cuando a estas personas las asesinan, son aquellos que no aceptan el Evangelio como un medio de vivir. Entonces, ¿cuál es la manera de combatirlos? Matándolos, no es de otra manera. Entonces, a este señor Carlos Lwanga, que trabajaba en el imperio, él era un empleado más allá del rey, pero por ser cristiano empezó a tener problemas, ¿cierto?
Y lo bonito es que él allá en medio de su trabajo había un grupo de jóvenes a quien empezó a evangelizar, a catequizar y lograron ser bautizados. Entonces ahí empiezan ya la tarea de los enemigos de la fe, los enemigos de la religión. Entonces se nos dice que al instruir en la fe a este grupo de personas, entonces ya va creciendo el número de cristianos. Y eso ofende mucho a los que no quieren a los cristianos. Entonces empiezan a perseguir. Siempre vamos a encontrar en las instituciones personas que creen y no creen, en todas las instituciones. Por ejemplo, vemos, y uno escucha mucho a los padres de familia que a veces se preocupan porque a sus hijos, que son católicos o creyentes, de pronto un X profesor está sembrando en ellos el ateísmo, ese ateísmo práctico, ese ateísmo de negar totalmente o de irse en contra de la iglesia. Normalmente siempre a quien van a atacar es a la iglesia católica, así hayan otros grupos religiosos, pero como la iglesia es grande, maneja una institucionalidad, siempre van a estar ahí echando el veneno, sembrando esa cizaña. ¿Para qué? Para destruir a los demás. Entonces, en nuestros pueblos, muchos colegios, desafortunadamente, van entrando grupos de personas que combaten la fe, profesores, profesoras, el medio gobernantes, en fin. Pero eso ha pasado y el poder del Señor está por encima de cualquier cosa. Entonces, a este hombre que trabajaba pues allí con el rey, al formar esas personas fueron resultando también entonces algo otras personas que empezaron a cuestionar, que empezaron a irse en contra de los cristianos. ¿Por qué? Porque les decían que la vida de pronto que llevaban no era la mejor. Entonces van a sembrar la cizaña con el rey. ¿Y este qué hace? Claro, se deja convencer, se deja llenar el corazón y termina azotando y destruyendo a los cristianos. Entonces dicen que ese rey, Huanga, logró convertirse en un feroz perseguidor de esos cristianos. Tal vez en un momento muy calmado, pero empezaron a sembrar en él todo ese odio, seguro a inventar miles de cosas, porque siempre normalmente sucede así, y ellos se van en contra de esos cristianos. Nos dicen, decidió exterminar a los cristianos de su reino. No queremos cristianos en este reino, hay que destruirlos, hay que acabar con ellos. Entonces empezó a mandar decapitar, imaginen, y quemar a muchos misioneros. ¿Para qué? Matemos estos cuantos, a ver si los otros van escarmentando, a ver si los otros les da miedo y se esconden o renuncian pues a ese ser de cristiano. Entonces, al ver que los cristianos en lugar de renunciar iban creciendo, porque eso ha pasado y es lo bonito, por eso dice que la sangre de mártires es semilla de cristianos. Es decir, cuando muere alguien mártir, cuando alguien entrega su vida a causa del Evangelio como nuestro Señor la entregó por toda la humanidad, cuando el mártir dona su vida, ¿qué sucede? Empieza a haber un florecimiento, empieza a renovarse, se empieza a alimentar esa iglesia que va creciendo. Entonces, al ver que no había temor, de que no había miedo, a pesar de que habían decapitado, quemado a muchos, entonces se dice que, y a ver cómo estos hombres continuaban, entonces los mandó que los quemaran a todos vivos. Entonces se nos dice que Carlos fue el primero a quien le tocó pues pasar por este dolor, a Carlos Luanga. Normalmente se mienta a pero ahí está el otro grupo con que él estaba, pero en cabeza de este hombre que era el que, como decimos, llevaba la batuta. Aquí también se nos cuenta una historia que inclusive estaba el hijo del jefe de los verdugos, es decir, aquel que los tenía que decapitar, los tenía que matar, los tenía que quemar vivos. Uno de sus hijos se había convertido en cristiano y uno trata de defender pues a sus seres queridos. Y él, aunque era el verdugo y sabía que su hijo era cristiano, pues quería salvarlo y quién sabe cómo estaba haciendo,
para librarlo pues de morir. Pero el joven le dice que no, que él debe cumplir lo que su jefe le ha mandado y que él prefiere morir como cristiano, ya que no va a renegar. Le dice literalmente: papá, el rey te ha ordenado que me mates, hazlo, yo quiero morir por seguir y amar a Jesucristo. Mire qué tan bonito cuando una persona se convence de Jesucristo como el Señor, como el Mesías, como nuestro Salvador. Llegan a este extremo, inclusive la vida no vale porque el valor lo da nuestro Señor Jesucristo. Entonces, para eso imitemos, invoquemos a este santo, a este mártir del día, San Carlos Luanga, que con mucha valentía, un laico, un bautizado, testimonió hasta el último día que era un cristiano. ¿Cuántas veces nosotros nos da vergüenza decir que somos cristianos sin nadie perseguirnos, sin nadie atentar contra nuestra vida? Entonces, que cada vez que escuchemos la vida de estos santos, aprendamos alguna cosita de ellos y verá que vamos madurando en la fe. Para todos ustedes, que Dios los bendiga. Bajo el patrocinio, el amparo de la Santísima Virgen María nos colocamos, que ella sea nuestra protectora, como nuestra madre, que siempre lo es, y nos acompañe. Y que todos los santos y mártires intercedan por nosotros. Que Dios derrame su bendición sobre ustedes, especialmente sobre los enfermos, en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Que el Señor los acompañe y la Santísima Virgen María también los custodie todos los días. Amén. AUPAN, la televisión de los andinos.